El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Hoy celebramos la fiesta de San Rafael Guízar y Valencia, un santo mexicano nacido en Michoacán. Él llegó a ser obispo en Veracruz, allá en la diócesis de Veracruz, Jalapa. Los amores de su corazón, los grandes amores que lo movían a él, era ganar las almas para Dios y la gloria de Dios. Era lo que movía la vida de este sacerdote, de este obispo. Fue amenazado de muerte, fue perseguido toda su vida episcopal, no fue algo sencillo su vida. Se cuidó, se escondió, sí, pero no se escondía porque tuviera miedo, se escondía porque quería seguir ganando almas para Dios. Encontraba la manera de hacerlo en medio de aquel tiempo de persecución a la iglesia. Se disfrazaba de vendedor, de esos vendedores de baratijas, de cositas y dulcecitos y jueguitos, muñequitos para los niños. Se disfrazaba de esto para poder llegar a las casas, para poder confesar a los enfermos, para poder dar la comunión a los enfermos. Él veía la manera, sobre todo los sentenciados, buscaba la manera de llegar, de fortalecer a los moribundos. Cuando llegó ya a ser obispo a Jalapa, llega un terremoto también. Su vida fue marcada por el dolor. Llega un terremoto muy fuerte, hubo una devastación muy grande en toda esa región, en toda esa diócesis, y él se la pasó visitando a las personas que más lo necesitaban, llevándoles alimentos, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Se movía en las dos cosas, no solamente llevaba un consuelo, sino llevaba también para que comieran las familias. San Rafael Guízar, como escuchamos, se cumple todo lo que dice hoy en la primera lectura. Fue ungido y enviado con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar la buena nueva a los pobres, para curar a los de corazón quebrantado. Todo se va cumpliendo. Para proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, a los sentenciados a muerte. Dice también, ahora lo escuchamos en la lectura, los sentenciados a muerte les cambió su ceniza en diadema. ¿Sí? A los que perdieron todo, les cambió sus lágrimas por aceite perfumado de la alegría. A los que estaban abatidos les cambió esos gritos de dolor en cánticos, pregonando así lo que se llama el año de gracia del Señor. En Él se cumple el Evangelio, en Él se cumple la palabra de Dios. Él siempre fue el reflejo fiel de lo que escuchamos hoy, de lo que escuchamos siempre, de lo que es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Fue el buen pastor que no abandonó a las ovejas para proteger su propia vida.
sino que buscó la manera, sufrió, como decía, amenazas de muerte, sufrió de calumnias, muchas cosas le levantaron, vejaciones, porque a veces sí lograron llegar hasta su cuerpo para hacerle daño, sufrió hambres, sufrió el destierro, también sufrió enfermedades, diabetes, flebitis, insuficiencia cardíaca. Pero era muy mariano de corazón este obispo, y nuestra Madre Santísima lo sostuvo. A pesar de todo esto, se mantuvo fiel a Dios, arriesgó su vida para asegurar la vida eterna de aquellas almas que Dios le había confiado. Por eso, aunque no se le considera mártir, yo me atrevo a pensar que hubo de alguna forma un martirio incruento porque dio su vida. Y estas enfermedades lo fueron matando lentamente, pero fueron enfermedades que tomó por el trabajo apostólico, dando su vida por las ovejas. Por eso pienso yo que de alguna manera se le podría llegar a considerar a él mártir. La iglesia no lo ha considerado, tal vez más adelante alguien pudiera, pero pues ya es San Rafael, Guízar y Valencia, muy cercano, un hombre de muchísima oración. Su oración era muy escuchada por Dios. Muy escuchada por Dios. Platicaba un sacerdote de aquí de la diócesis que fue amigo de él, platicaba, ¿verdad?, que tenía ese don de la oración. Y cuando él era obispo, dice, y algún sacerdote andaba haciendo algunas cosas malas, algunas cosas raras, lo mandaba a llamar y le decía, mira, supe esto, lo escuchaba, y luego le decía, pues mira, si vas a estar ofendiendo a Dios, mejor le voy a pedir que te recoja la vida, para que no te sigas endeudando con la justicia divina. Y si el sacerdote no cambiaba, se moría. Y en una ocasión pues le dejaron una queja de una mujer que andaba atrás de un sacerdote, y mandó llamar a los dos, y ya le pregunta cómo están las cosas. Y pues el sacerdote le dijo que él no andaba en cosas de estas, pero que esta mujer sí lo estaba acosando. Y el obispo le dijo, si no dejas de hacer esto, mejor le voy a pedir al Señor que te recoja la vida para que no te endeudes con la justicia divina. Y ella no quiso acceder y se murió. Así de que cuando algún sacerdote andaba mal y el obispo le decía, voy a orar por ti, no. Porque ya sabían que se podían ir. Es decir, tenía una oración muy confiada, con mucho confiaba en el Señor. Dice que va a proclamarse el año de gracia. Escuchamos hoy en la primera lectura. Para entender el año de gracia, tendríamos que irnos al Antiguo Testamento. Isaías es el que nos habla del año de gracia del Señor. Claro que esto debió de empezar desde tiempos de Moisés, pero ahí se nos empieza a hablar en Isaías. ¿En qué consistía el año de gracia para el pueblo de Israel? Este año de gracia se celebraba cada 50 años. Entonces, todos podían hacer préstamos. Si alguien quería prestar algo, si alguien quería vender sus tierras, si alguien quería vender su casa, podía hacerlo, pero cuando fuera el año jubilar, todo se perdonaba, todas las deudas quedaban saldadas, ya lo que tenías de la otra persona, tierras, casas y todo, se lo tenías que devolver a aquella persona. Era un tiempo de gracia. En ese tiempo había personas que no tenían para pagar ciertas deudas y se vendían como esclavos. Y cuando se vendían como esclavos o cuando vendían sus tierras, se vendían en relación al tiempo que faltaba para que se cumplieran los 50 años, porque eso era el tiempo que nada más iban a poder trabajar sus tierras, o esta persona iba a trabajar como esclavo de esa persona. Entonces, cuando llegaban los 50 años, se proclamaba el año de gracia, el año jubilar, año de júbilo, y a todos los esclavos recobraban su libertad, todos recobraban sus tierras, recobraban sus animales, si es que estos todavía vivían. Entonces por eso se le llamaba el año de gracia, el año de júbilo, año jubilar. En el año de gracia se borraban las deudas de todos. Por eso si alguien prestaba tenía que tantearse. Todo se medía en base al año jubilar. Todo se medía en base a esos años.
Y esto lo va a vivir San Rafael Guízar y Valencia. Los hombres y mujeres que atendía San Rafael Guízar y Valencia en las calles o en las cárceles, recordándoles él a dónde los iba a llevar la fidelidad a Dios, ayudándoles a devolverles la confianza en la fe, la esperanza de vida. Es que sufrir, hay un psiquiatra que dice que él vivió el tiempo aquellos de cuando el holocausto nazi, y entonces él afirma que cuando vivió esa experiencia muy dolorosa, decía él, yo me di cuenta que tenía que encontrarle un sentido a mi vida, que si no yo me iba a ir muriendo poco a poco, yo le tenía que encontrar sentido a mi existencia. Y dice, entonces me puse a pensar, ¿qué es lo que tengo? Entonces dice, me puse a pensar, ¿qué es lo que tengo? Tengo dolor. Ok, tengo que encontrarle sentido a este dolor. Dice, todo lo que hacemos y tiene sentido, aguanta uno, porque hay una razón para soportarlo. Cuando no tenemos una razón es cuando el peso nos mata, aunque no sea demasiado grande el peso. La vida con sentido, le tenemos que encontrar el sentido a la vida. ¿Por qué? ¿Por qué soporto lo que soporto? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué me esfuerzo? Y tengo que estarme recordando constantemente la razón por la que yo estoy haciendo esto. ¿Qué fue lo que me motivó a hacer esto? Porque a veces empiezan las dificultades y ya quiere uno soltar todo, tirar todo a medio camino. Y entonces es bueno estar recordando qué fue lo que me llevó a iniciar esto. ¿Qué fue lo que me llevó a iniciar? Por eso llegaba San Rafael y les recordaba el cielo, les recordaba el valor del cielo. Vale la pena lo que tengas que soportar, vale la pena lo que tuvieras que sufrir. No nos pide el Evangelio, provócate sufrimiento, sino acepta lo que ya es inevitable en tu vida y ofrécelo, únelo en los sufrimientos de Jesús para que tengan valor las cosas que tú estás haciendo. Y entonces todo cuando tiene sentido es más fácil de soportar. Esto lo va explicando este psiquiatra, no recuerdo ahorita su nombre. Este psiquiatra lo va exponiendo su experiencia a lo largo de todo ese tiempo que vivió en ese tiempo de dolor y de sufrimiento. Pues aquí también San Rafael llegaba con los que estaban sufriendo pérdida de sus cosas, de sus tierras, de algún familiar, de alguna cosa, llegaba para darle sentido a todo lo que se estaba haciendo, darle testimonio de fe. Por eso cuando se dice en las lecturas que el Señor cambia las cenizas en diadema, es un modismo ciertamente, pero ¿qué significa cambiar las cenizas en diadema? Ceniza es la reducción a la nada de las cosas. Cuando la lumbre llega a una casa, lo reduce todo a cenizas, ya no queda nada, ya no sirve nada, es una pérdida total. Pero de las cenizas el Señor hace los diamantes. Entonces el Señor puede volver a utilizar lo que para los demás es basura, lo que para los demás es nada. El Señor hace diamantes, Él todo lo puede hacer. El todo de aquella pérdida total, pues el Señor puede hacer que la persona encuentre todo, que es Dios mismo. El que perdió todo del mundo, que lo encuentre a Él, y si lo encuentra a Él, pues encontró más de lo que perdió, porque todo el mundo no puede valer lo que vale el cielo, ni siquiera todo el universo podría valer lo que vale el cielo. Por eso Él es capaz de cambiar las cenizas en diadema, cambiar la pérdida total en una riqueza total. Nosotros también estamos esperando en este tiempo el día de gracia del Señor. Día de gracia, día de venganza. Así lo presenta Isaías, el profeta Isaías. Día de gracia, día de venganza, día de la cólera del Señor o de la venganza. ¿Por qué se dice esto? Va a ser el día de la ira para aquellos que endurecieron su corazón, para aquellos que abrazaron el mal, para aquellos que hicieron sufrir a los demás. No puede haber una recompensa para ellos. Entonces para estas personas viene el tiempo de ira. Claro que si una persona hace mucho mal pero se arrepiente y está dispuesto a reparar el daño,
Eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pero si alguien se endurece en el mal, entonces ya no hay nada. Dios respeta su libertad y para esa persona ya no va a haber nada. Para estas personas que se endurecieron en el mal, para ellos es un tiempo de ira de Dios. Es el tiempo de la venganza, cuando Dios va a arrebatarle lo que les quitaron a los suyos para devolvérselo a los hijos. Y por eso para los que permanezcan fieles al Señor, los que ahorita sufren esas injusticias, para ellos es el tiempo de gracia. Dios va a dar la cara por aquellos que nada podían hacer por sí mismos. El Señor va a levantar a los que estaban derrumbados, va a fortalecer a los que estaban débiles, va a aliviar a los que estaban enfermos. Viene el tiempo de gracia de Dios, viene el tiempo de gracia donde mucho que es consecuencia del mal va a desaparecer. Por eso se habla cuando venga este tiempo del aviso, del milagro, cuando venga este tiempo de la gran purificación, lo que va a quedar es una felicidad inmensa porque se va a borrar el mal y los que hacen el mal, ¿sí? Los que abrazaron el mal, los que se entercaron en el mal, van a ser arrasados. Los que abrazaron el bien, los que se arrepintieron y quisieron el bien, no importa cuánto mal hayan hecho, van a tener su oportunidad de pagar lo que hicieron. Por eso es tiempo de misericordia para unos, es tiempo de ira o de venganza para otros. Cambiarán entonces, sí, ese es cuando se cumplirá esta palabra de Dios que dice que el Señor va a cambiar las lágrimas en sonrisas, va a cambiar el dolor en fiesta. Va a cambiar, ¿verdad? Una fiesta que ya no se va a terminar, una fiesta que va a permanecer para toda la eternidad, porque cuando pase ese tiempo de la gran purificación, ya la felicidad del cielo va a empezar en la tierra. Ahorita para la mayoría es hasta que se mueren, van al purgatorio, van al cielo y entonces comienzan a disfrutar de la felicidad, pero eso no eran los planes de Dios. Los planes de Dios era que se anticipara todo, se viviera parte del cielo en la tierra, parte del cielo, para que se deseara más llegar al cielo. Si la tierra va a ser algo impresionantemente hermoso, entonces pensar allá es muchísimo más hermoso, va a cambiar todo, va a cambiar absolutamente todo en el ser humano. Por eso es diferente cuando una persona muere que cuando una persona da su vida por Cristo. El martirio es un regalo de Dios. El martirio es un regalo. El mártir no está temblando cuando va a dar su vida por Cristo. Recibe una gracia especial para dar su vida por Cristo. Una gracia especial. El amor de Dios llena el corazón de la persona y lo llena de un amor, un deseo ardiente de encontrarse con Dios. Ese es el amor de su corazón en ese momento. Por eso que alguien se presente, cuando se presenta el verdugo, aquel que va a entregar su vida por Cristo, le agradece, porque ya le va a permitir ir al encuentro con Dios. Pero eso es para el que tiene fe. El que no tiene fe sí va a tener más problemas. Pero a quien Dios le regala la gracia del martirio, repito, es un regalo. Y el Señor llena nuestro corazón y nos da la fuerza, la capacidad de entregar nuestra vida. Y se convierte en un deseo, en una necesidad. Quiere la persona dar su vida. Nadie le obliga. Por eso nunca vamos a encontrar, incluso en las películas han respetado eso, las películas de los mártires a nadie lo llevan a fuerza, los amarraban algunos porque estaban acostumbrados a que nadie quisiera que lo mataran, pero los mártires, ellos querían entregar su vida, ellos iban cuando quemaron a aquellos mártires a lo largo de toda la entrada a Roma, que clavaron en unos palos a los que seguían a Cristo y les prendieron fuego. Todos murieron cantando salmos. Todos murieron cantando salmos, no gritando, no ofendiendo a las personas, nada. Ellos murieron entre cánticos. Dice la historia, no la católica, sino la historia universal,
que en lugar de oler a carne cocida, en lugar de oler a carne quemada, que es un olor muy desagradable, decían que olía a incienso. Era un aroma agradable lo que salía de ellos, y todos se iban apagando, cantando, y se iban apagando las voces de los que iban muriendo ahí. Aquellos que entregaron su vida, pero con la fuerza de Dios en su corazón, con la fuerza misma de Dios en su corazón. Dice el libro del Cantar de los Cantares: he encontrado al que ama mi corazón y por el que mi corazón suspira. Encontrado, imagínense la experiencia de este amor. El Cantar de los Cantares relaciona mucho el amor con Dios con el amor humano, porque es el que conocemos. Entonces utiliza las experiencias del amor humano para poder darnos una idea de lo que es el amor divino. He encontrado al que ama mi corazón y por el que mi corazón suspira. Es un descanso encontrar a la persona a la que amamos de esta manera. Dice el Cantar de los Cantares: y yo lo poseo sin temor a perderlo. Esto es algo impresionante, ¿verdad? Porque hace rato meditábamos sobre nuestros miedos a perder lo que amamos, miedo a perder lo que tenemos. Pero cuando conozcamos a Dios como es y nos demos cuenta que es el amor verdadero, el amor absoluto, y que su amor es tan grande que no es por nosotros ni nuestra fidelidad, que no vamos a tener miedo de perderlo. De hecho, el Señor no se separa de nosotros. Nosotros lo sentimos más lejos con el pecado, pero Él no está lejos de ninguna, porque Él está en todas partes. Dice el Cantar de los Cantares: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Ese es el sentido de nuestra vida. Ese es el sentido de nuestra vida. Tristemente, hemos puesto esto en las criaturas. Nos hemos dado a las criaturas. El esposo cree que su esposa es todo para él, o su esposa cree que el esposo es todo para él. La mamá piensa que los hijos son todo para ella, y se equivocan. El único que es todo para nosotros es Dios. Esto lo vivió Guizzari Valencia, y esto lo llevó a todos. Él fue un profeta, él fue un apóstol en medio de la persecución. Él hablaba poniendo en riesgo su vida. Esto ahorita ya no se ha vivido. Empieza otra vez a verse una persecución muy grande sobre la iglesia, pero esto ya no se había visto hace mucho tiempo, muchos años que no se veía. Ahorita se está empezando a volver a ver esa persecución. Pero el apóstol, el pastor que da la vida, que va buscando darle un alimento fuerte a la oveja, que esté firme, que esté fuerte, para poder aguantar los tiempos que se vienen, Si en nosotros crece el amor a Dios, si en nosotros crecen estas frases y nos consuelan estas frases: mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Todas estas: he encontrado al que ama mi corazón y por el que mi corazón suspira, y lo poseo sin temor a perderlo. Cuando todo esto venga a nuestro corazón, cuando esto resuene en nosotros antes de morir, nuestra forma de morir va a ser muy dulce. Nuestra forma de morir va a ser muy dulce. Pero si lo que amamos está en la tierra y no en el cielo, qué terrible va a ser nuestra forma de morir. Nos vamos a aferrar a la vida o lo que quede de nuestra vida, y vamos a querer sacarle aquí, quedarnos por nuestra voluntad, por nuestras fuerzas. ¿Y eso qué es lo que provoca? Una agonía más larga. Eso es lo único que provoca: sufrimiento antes de morir, pero de todos modos se va a morir. Hay cosas que la ciencia tiene sus límites, hay cosas que la ciencia no puede pasar, hay enfermedades en las que la ciencia dobla las manos y ya no puede, pero Dios le sobran posibilidades de arreglar eso y muchísimas cosas más. Por eso es tan importante hoy que estamos celebrando esta fiesta de San Rafael. Es un ejemplo de nosotros, un hombre nacido cerca de nosotros, aquí en nuestro México, en Michoacán. Uno de los santos de Michoacán, y que nos enseña a dar la vida.
y nos enseña que dar la vida dar la vida por Dios es lo que nos ayuda a morir bien. Vivir dando la lucha para ganar almas para Dios, para la gloria de Dios, hace que tu manera de morir sea dulce, que puedas morir pacíficamente, que puedas morir en paz. Hay personas que sí mueren con mucha paz, mucha paz, y hay personas que mueren después de una experiencia mística. Ya les platicaba yo ahí en la ciudad de Tecate, una vez platicaba aquí esa experiencia, una familia, una mujer carmelita de la tercera orden, la orden terciaria, ella muy entregada, una mujer muy fiel a su familia y a Dios, de mucha oración y todo. Estas personas, Dios hasta les avisa cuando se van a morir. A nosotros no puede porque nos morimos antes del susto, pero a ellos sí les avisa. Y a esta mujer le avisó. Y entonces ese día que se va a morir, junta a todos sus hijos, porque sabía el día y la hora en la que iba a morir. Y junta a todos sus hijos y les dice: ya me voy a morir, ya el Señor va a venir por mí. Y les empieza a dar recomendaciones a todos. Y los hijos: no, mamá, va a estar bien todo. No, ya. Es que ya me llegó el tiempo. Y está bien, yo me quiero ir con Él. Entonces nada más quiero darles estas últimas recomendaciones. Les da las recomendaciones. Y entonces dice, me contaba una de sus hijas, entonces se recostó en la almohada y abre los ojos y grita, levanta las manos, dice, y grita: madre, préstame a tu hijo. Y ¡pum!, ahí queda muerta. Qué chulada. ¿Quién le va a dar miedo morirse así? ¿Quién le va a dar miedo? Hay el testimonio de un niño, un joven, que con síndrome de Down, este niño de ya no sé cuántos años tenía, 25 creo que tenía, ya había vivido bastante, y llega con su mamá y le dice a su mamá que había visto a una mujer muy bonita, muy bonita, y empezó a la Virgen a visitarlo y le decía cosas, y luego él le decía a su mamá: vino la señora bonita y me dijo esto. Y un día me dijo la señora bonita que ya terminé la misión que yo tenía que realizar en el mundo y que me voy a morir mañana a las 12. Y el niño se arregla, se baña, se despide de todos, y todos, son cosas de niño, ¿no? Se despide de todos, se pone una ropa que le gustaba a él, se acuesta en la cama y a las meras 12 se muere. Esas formas de morir está más cerca de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Pero si nosotros nos rebelamos y vivimos para nosotros y no para Él, el día que nos toque ir a dar cuentas a Dios, vamos a rebelarnos igual que lo que hemos hecho toda nuestra vida. Corremos el riesgo de rebelarnos, corremos el riesgo de vivir una agonía dolorosa, una agonía traumatizante, una agonía en la cual el enemigo de Dios pueda hacer, ¿no? Porque es una gran diferencia la forma como se vive y la forma como se muere. Cuando Gloria Polo de su testimonio que ella murió, ella dice: yo empecé a ver que salían de las paredes, dice, como si fuera un avispero, dice, lleno de hoyitos. Vi la pared y de la pared salían todos esos seres oscuros, decía ella, que se me empezaron a echar encima, y yo me di cuenta que todos esos eran todos los pecados que yo no había confesado. Y entonces pues la muerte de ella fue una muerte dolorosa, fue una muerte fea, a pesar de que el Señor le va a permitir a ella, le va a dar una segunda oportunidad, pero no todos tienen una segunda oportunidad. Por eso el Señor se nos presenta hoy a San Rafael Guízar y Valencia. Si tú eres fiel, no solamente con tu familia, sino con Dios, y por amor a Dios eres fiel en las cosas de tu familia, tu manera de vivir para Dios, aunque no sea muy agradable, porque te van a atacar, porque te van a levantar calumnias, porque te van a hacer cosas, aunque no sea muy agradable, sí va a ser muy agradable tu manera de morir. Y es más importante que ese momento sea agradable, a que toda nuestra vida sea agradable y el momento de morir sea terrorífico. Es mejor que nuestra manera de vivir esté llena de todos estos problemas, pero no, al momento de morir tengamos paz,
tengamos paz, podamos entregar el equipo, como se dice en las fábricas, ¿va? Podemos entregar el equipo porque ya nos vamos, podemos entregar todo y podemos confiar que Dios existe, amar a ese Dios que existe y querer irnos con Él. Porque si todo lo que amamos está en la tierra, pues ¿a dónde te quieres ir? Ya no vas a querer morir, vas a querer quedarte y tu vida, tu muerte va a ser más dolorosa y más larga. Son personas que se aferran a la sábana de la cama y se agarran como si pudieran detener la vida, y como cuando llegue el momento no hay nadie que le pueda retener a uno la vida, ni medicamentos, ni cosas, ni nada. Por eso tenemos que estar preparados siempre, siempre, siempre. Y así como uno viva, así será la muerte de nosotros. Que hemos pecado mucho, pero si te arrepientes, si te conviertes y si te esfuerzas por reparar el daño que hiciste, no importa. Dice la palabra de Dios, aunque tus pecados sean rojos como la púrpura, yo los dejaré blancos como la nieve. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, pero no tenemos que dejar tiempo para la conversión, porque no sabemos en qué momento seríamos llamados a la presencia de Dios. Pues que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.